Hola, ¿qué tal? Ruego a Dios que en este día que usted me da la oportunidad de compartir estos minutos con usted, Dios esté derramando sobre su vida grandes bendiciones. Y que a lo largo de los días anteriores a este usted haya experimentado el mover de Dios cerca de usted. Que haya experimentado el amor de Dios, el abrazo de Dios. Y bueno, soy el pastor Alejandro Varela, acá en La Paz, Baja California Sur, México, orando para que en este momento que iniciamos este encuentro, lo que realmente estamos viviendo es un encuentro con el Señor. Y que usted escuche lo que Dios habla hoy. Insisto mucho en esto, pero estoy convencido que en el tiempo que nos toca vivir con tantas cosas que nos confunden, Dios habla hoy. Y Dios anhela que usted le escuche. Dios quiere que usted sepa de su amor, de sus planes para usted, de la dirección que usted necesita para tomar decisiones. Porque el mundo está llenándonos de cosas que nos confunden, que nos distraen y que nos llevan por caminos equivocados. Y bueno, hemos estado reflexionando juntos estos últimos domingos en el libro de Jonás en la Biblia. Un libro que para mí es de los más bonitos, es muy corto y trae una historia extraordinaria. Quizás usted ya la conocía o tal vez en estos domingos usted ya se envolvió en ella. Hoy quiero acercarme al capítulo 4, el último capítulo de este libro de Jonás, porque quiero mostrarle algo que también nos habla hoy y que tiene que ver con nuestro estilo de vida como cristianos. Si usted es una persona que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, podrá notar a través de lo que vemos en Jonás en este capítulo, lo que se está viendo en la vida de muchos de nosotros que nos llamamos cristianos en este tiempo. Es por eso que me parece importante que lo reflexionemos juntos. Seguramente usted sabe lo que es un eclipse. ¿Ha oído de un eclipse o ha visto un eclipse? Bueno, yo busqué en el diccionario el significado de un eclipse. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse es una ocultación transitoria total o parcial de un astro debido a la interposición de otro astro o al paso del primero por la sombra proyectada del otro. Eclipsar es oscurecer o deslucir. Eso es un eclipse. Un eclipse de sol es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra y vemos que se oscurece el sol. Un eclipse de luna es cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna y la sombra de la tierra hace que se oscurezca la luna. Bueno, en este día yo quiero hablarle de un eclipse, pero no de un eclipse de sol ni de un eclipse de luna. Quiero hablarle de un eclipse de Dios. Un eclipse de Dios. Si estamos entendiendo la definición de eclipse, es cuando se oculta total o parcial un astro porque se interpone otra cosa y entonces la sombra de uno hace oscurecer lo otro. Bueno, lo que sucede en nuestros tiempos y que encuentro también en el libro de Jonás es que muchas veces somos nosotros los que nos llamamos cristianos los que provocamos un eclipse de Dios. Sí, no es que le quitemos poder, ni le quitemos grandeza, ni le quitemos resplandor, pero de pronto nuestro estilo de vida oculta la grandeza, el amor y el resplandor de Dios. La manera como nosotros queremos representarlo hace que en lugar de que se vea con todo su esplendor, lo opaquemos con nuestra vida vergonzosa. Y tristemente eso también estaba pasando con Jonás, justamente en el capítulo 4. Pudiera yo definir entonces que un eclipse de Dios es cuando un creyente o una creyente oculta total o parcialmente a Dios de la mirada del mundo por interponerse entre ellos y Dios. Por eso reflexionemos en el libro de Jonás, particularmente en el capítulo 4, con esta idea del eclipse de Dios. Y pregúntese usted, ¿está usted ahora provocando un eclipse de Dios ante las personas que le conocen a usted? Jesucristo viene pronto. Y lo más triste es que muchas veces en lugar de estarlo proclamando como cristianos, estamos haciendo que esa venida de Jesús esté eclipsada ante los ojos de las personas que nos conocen a nosotros. Porque hay muchas personas que saben de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que incluso se llaman sus seguidores, le llaman Señor, Señor, pero no lo conocen realmente. ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros lo estamos ocultando a sus ojos.
Por eso hoy voy a presentarle este desafío. Es tiempo en que debemos dejar que la luz de Dios se refleje a través de nosotros. Que nuestras vidas sean el reflejo de quién es Dios ante los ojos de los demás. Es tiempo que ante este eclipse de Dios nos quitemos de enfrente y dejemos que las personas lo vean a Él y dejen de poner su mirada en nuestro falso estilo de vida cristiana. Vamos al capítulo 4 de Jonás y veamos cómo nosotros podemos provocar un eclipse de Dios. Por favor, voy a leerle el capítulo y escuche con atención. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Dios le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, para ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y así termina el libro. Vamos a orar y comencemos a estudiar cómo es que usted y yo de pronto podemos provocar un eclipse de Dios. Padre bendito, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para recibir tu mensaje. Que en este encuentro contigo podamos percibir que tú nos estás revelando cosas que debemos saber y que debemos cambiar. Te pido especialmente por aquellos cristianos que estamos provocando un eclipse de ti. Ayúdanos a hacernos a un lado y dejar que tu luz llegue a quienes nos rodean. Y si escucha a alguien que no es creyente, que hoy conozca de ti, de tu amor, y te reciba en su corazón. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues yo quisiera invitarle para que podamos analizar a través de la vida de Jonás cómo es que de pronto nosotros también estamos provocando un eclipse de Dios. Y bueno, si yo vuelvo a leerle a usted los primeros versos del capítulo 4, quisiera mostrarle cómo en primer lugar provocamos un eclipse de Dios con nuestra irresponsabilidad. Permítame leerle nuevamente los versículos del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Creo que vale la pena que recordemos hasta este punto que en el capítulo 3, el capítulo anterior, Jonás finalmente obedece a Dios. Llega a Nínive y comienza a predicar la palabra. Dice que atraviesa la ciudad predicando el evangelio de la misericordia de Dios y anunciando que la destrucción vendría por su maldad. Y entonces toda la ciudad se arrepintió. El rey mismo hizo una convocatoria y pidiéndole a todos los ciudadanos que se arrepintieran delante de Dios. Tal vez
Él tendría misericordia y no los destruiría. Y todo el pueblo se arrepintió. Y dice el verso 10 del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora quiero mostrarle aquí dónde entra la irresponsabilidad de Jonás. ¿Dónde entra nuestra irresponsabilidad? Dios tiene misericordia de los pecadores. Ese es un hecho que Él nos lo ha dejado en su palabra, que incluso los cristianos lo sabemos porque fuimos uno de esos pecadores sobre los que la misericordia de Dios llegó a nuestra vida. Dios nos ha dejado en este mundo para compartir con otros esa misma misericordia, ese evangelio que transforma vidas, ese evangelio que da salvación. Como a Jonás, lo envió a Nínive a compartir esa noticia para que se arrepintiera el pueblo. Pero mire entonces la irresponsabilidad de pronto de los cristianos. Mire lo que dice Jonás y le dice a Dios: yo sabía que tú eras un Dios de misericordia y que eras un Dios clemente. Por eso no quería venir a predicar a Nínive, porque sabía que los ibas a perdonar. Oiga, ¿no es una irresponsabilidad tener un mensaje que cambia vidas? Tener un mensaje que puede guiar a los pecadores al arrepentimiento y no querer compartirlo simplemente porque somos irresponsables con un mensaje que se puso en nuestras manos. Jonás confiesa que conoce a Dios. Dice: yo conocía que eres un Dios de misericordia. Qué irresponsables de pronto somos los cristianos que conocemos al Dios de misericordia y que no compartimos la verdad, que no compartimos de ese amor y de ese anuncio de arrepiéntanse, porque Dios está dispuesto a perdonarlos. Somos irresponsables porque se nos ha encomendado una tarea muy especial. El Señor lo dice a través del apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, 9, 10 y 11. Dice que ahora usted y yo, los cristianos, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego todavía nos dice: ustedes que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Ustedes que antes no eran pueblo de Dios, pero ahora son pueblo de Dios. El llamado que nos hace Dios a través del apóstol Pedro es el mismo que nos hace esta historia de Jonás. Tenemos una responsabilidad. Hemos sido llamados y salvados por la gracia de Dios para que podamos gozarnos de la eternidad con Él, pero hemos sido dejados en este mundo para poder compartir ese mensaje y que todos los demás pecadores, como nosotros o peores que nosotros, vengan al conocimiento de la verdad, que conozcan al Dios que es misericordia, que entregó a Jesucristo a morir por sus pecados y que ya extendió la salvación y el perdón para ellos también. Pero qué irresponsables somos de pronto cuando nos callamos, cuando no lo compartimos, cuando nos molesta que Dios esté salvando y perdonando a los que consideramos que no lo merecen. Porque eso fue lo que le preguntó Dios a Jonás cuando Jonás se enojó tanto. ¿Haces bien en enojarte tanto? Siempre me ha llamado la atención que cuando la Biblia nos dice que el Señor se arrepintió del mal que les haría, entonces Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Somos irresponsables con el mensaje del amor y la misericordia. Somos irresponsables con lo que hemos recibido, porque incluso nosotros, siendo perdonados, de pronto no queremos perdonar a las personas que nos lastiman. Nos enojamos tanto. Si Dios tiene misericordia de los que nos han lastimado, eso nos hace irresponsables. Y esa irresponsabilidad provoca que nuestra vida haga un eclipse de Dios. Que los que conocen no puedan ver al verdadero Dios, al que supuestamente amamos y servimos los cristianos. Con nuestra irresponsabilidad hacemos que las personas no vean el amor de Dios que nosotros podemos compartirles. Por medio de nuestra irresponsabilidad impedimos que las personas que nos rodean sepan, crean y se arrepientan.
Porque Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, Dios perdona y quiere perdonar a todo el mundo. Envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted y yo, cristianos, lo sabemos, pero somos irresponsables porque no se lo decimos al mundo. Porque a veces incluso intencionalmente se lo ocultamos. Porque no queremos muchas veces que Dios perdone, y eso está provocando un eclipse de Dios. Jonás no quería ir a predicar. Cuando finalmente lo hace, arrepentido por haber desobedecido, pero aún no convencido de que quería que fueran perdonados, él comparte el evangelio de mala gana. Él dice aquí que la ciudad era de 3 días de camino y él en un día estuvo compartiendo y anunciando la destrucción de la ciudad, así como sin ganas de que la gente se arrepintiera. Por eso quiero invitarle a pensar, amado hermano, amada hermana, ¿por qué sus familiares, por qué sus amigos, por qué la gente que le conoce a usted aún rechaza a Dios? ¿Por qué no quieren aceptar el amor de Dios? Pregúntese, ¿no seré yo la causa de un eclipse de Dios ante ellos? ¿No seré yo la causa por la cual ellos no quieren saber nada de Dios? Necesitamos ser responsables. Comencemos a mostrar el amor de Dios. Comencemos a hablarles de lo que Dios hizo por ellos. Y comencemos a desear y a orar sinceramente por su salvación. Hagámonos a un lado. No opaquemos el resplandor del amor de Dios ante los ojos de la gente que nos rodea. No hagamos un eclipse de Dios con nuestra irresponsabilidad. Otra de las cosas con las que provocamos un eclipse de Dios es con nuestra apatía. Con nuestra apatía. Permítame leerle nuevamente aquí en Jonás capítulo 4, versículos 5 y 6. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Sabe que es cierto que muchas veces los cristianos modernos provocamos un eclipse de Dios ante los ojos de los demás con nuestra apatía? Notemos qué fue lo que hizo Jonás. Jonás primero se apesadumbró en gran manera y se enojó porque Dios perdonó. Pero luego va, sube al monte, construye esa pequeña enramada para cubrirle un poco del sol y se sienta, dice, a esperar para ver qué acontecería con la ciudad. Jonás ya sabía que Dios se había vuelto atrás de su idea de destruirlos porque el pueblo se arrepintió. Pero aún así, quiso sentarse para ver si serían destruidos. Yo no sé si es de pronto lo que le pasa a usted también, que nos sentamos en nuestros laureles para ver lo que pasa en el mundo, para ver cómo Dios destruye, cómo Dios castiga, cómo Dios resuelve, pero ahí sentados, sin hacer nada, solo observando. De pronto muchos cristianos que estamos aquí con una misión de compartir, de manifestar, de proclamar la verdad, de hacer discípulos, lo único que estamos haciendo es sentarnos a ver cómo se destruyen o cómo Dios tiene misericordia. Pero eso manifiesta una gran apatía, ¿no le parece? Cristo viene pronto. El fin del mundo se acerca. Y eso, para mucha gente que nos rodea, significa destrucción, significa perdición, significa condenación, muerte eterna. Para mucha gente que nos rodea, incluso para gente que amamos, eso es lo que implicaría que el mundo terminara ahora. Y mientras eso sucede, ya no solamente estamos allá en el fondo del barco, acostados, dormidos. Estamos ahora contemplando el mundo, esperando que reciba su merecido, pero sentados y con una sombra maravillosa. Tal vez ahí sentados en nuestra banca en el templo, tal vez protegidos por las 4 paredes de nuestro edificio, pero tan cómodos que estamos manifestando una apatía tremenda hacia el mundo que Dios ama. Nosotros sabemos lo que ellos necesitan y qué es lo que estamos haciendo.
Pareciera que estamos acampando fuera del peligro como Jonás. Sí, nosotros ya tenemos la salvación. Nosotros ya estamos bien. Nosotros iremos al cielo cuando muramos. Así que podemos allá a lo lejos acostarnos y ver lo que pasa con el mundo. De pronto algunos de nosotros, como Jonás, nos hacemos una enramada. Nos protegemos de los peligros de los últimos tiempos. Con nuestras leyes, con nuestras reglas. Con un estilo de cristianismo que en lugar de acercarnos a las personas nos aleja. Y nos hacemos esa enramada. Algunos nos sentamos a la sombra, protegiéndonos de las consecuencias del mundo pecaminoso, pero sin importarnos lo que esas consecuencias están provocando en la gente que nos rodea. Y ahí estamos, acostados, sin hacer nada. Y luego, como Jonás, esperamos ver qué les acontecerá a los perdidos sin Cristo, aun cuando decimos que los amamos. Piensa en su familia cercana que no tiene a Cristo, en sus amigos que ama que no tienen a Cristo, en sus vecinos que le caen bien que no tienen a Cristo, en la gente que le rodea y que no tiene a Cristo. Y usted y yo, acostados sobre la calabacera, observando y esperando qué acontecerá con sus vidas. Eso, mi amado hermano, mi amada hermana, es apatía. Y con nuestra apatía estamos provocando un eclipse de Dios ante los ojos de los que nos conocen a nosotros. ¿No estaremos igual que Jonás? Tal vez incluso le hemos hablado de Dios a alguien. Tal vez incluso le hemos dicho a alguien que vaya a la iglesia. Pero ahorita estamos ahí sentados, observando, para ver qué va a pasar con ellos, igual que Jonás. Es tiempo de hacernos a un lado también aquí, de quitarnos de enfrente y no seguir siendo un eclipse de Dios. Es tiempo de levantarnos de nuestra apatía y comenzar a hacer lo que Dios nos dejó haciendo en el mundo. Ir y hacer discípulos, enseñándoles a ser obedientes, rescatando del infierno a las más personas que podamos, porque es la razón y propósito por la que los cristianos seguimos en este planeta. Dejemos a un lado nuestra apatía, quitémonos de enfrente para que no opaquemos el mensaje de Dios, el amor de Dios y el perdón de Dios que sigue extendido para el mundo perdido. ¿Estamos provocando un eclipse de Dios con nuestra apatía? Dejemos de ser apáticos y comencemos a interesarnos sinceramente por las personas que nos rodean. Preocupémonos ahora porque ellos vean a Dios, conozcan su amor, sepan de lo que hizo para perdonarles. En lugar de estar estorbando el resplandor de Dios, permitamos que llegue hasta ellos con ese mensaje maravilloso del Evangelio que busca salvarlos de la condenación. Decidamos que nos importe la gente. Dejemos la apatía y comencemos a interesarnos por ellos. Hágase a un lado, ya no eclipse a Dios. Y hay otra cosa que puedo notar en este mismo capítulo 4, que es otra forma en la que nos convertimos en un eclipse de Dios ante los ojos de la gente que nos rodea. Y es que eclipsamos a Dios con nuestro egoísmo. Con nuestro egoísmo. Permítanme leerle nuevamente los versos del 7 al 9, aquí en el capítulo 4 de Jonás. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Esta parte de este diálogo de Dios y Jonás nos evidencia el egoísmo que había en Jonás. Jonás se había sentado a esperar que Dios finalmente algo hiciera en contra de esa gente que no merecía la salvación. Pero Dios ya había decidido perdonarlos. Dios ya había decidido no destruirlos. Y recuerde que Jonás se había apesumbrado en extremo, se enojó mucho. Dios le había preguntado: ¿haces bien en enojarte tanto?
Sin haber respondido a esa pregunta, Jonás construye su sombra. Y luego Dios le ayuda creando una calabacera que cubriéndose o colocándose sobre lo que había construido Jonás, le dio una sombra hermosa. Y entonces el enojo de Jonás desapareció. Dice que Jonás se alegró por la calabacera. Pero luego, al siguiente día, cuando el mismo Dios hace que esa calabacera se seque y quite la sombra, nuevamente Jonás se enoja. Incluso le dice, quítame la vida, porque ¿para qué me sirve la vida con este sol que me está calando tan fuerte? Note, por favor, en todo este proceso, cómo Jonás era el centro de la vida. Él quería que destruyeran a Nínive. Él se quedó esperando, él podía haberse ido, pero él se quedó esperando para ver si Dios cumplía su capricho. Él se preocupó porque tuviera sombra para que pudiera disfrutar, pero no se preocupó por la condenación de esas almas de Nínive. Él se sintió contento porque Dios le puso una sombra, pero no se sintió contento porque Dios les perdonó a ellos y se arrepintió de destruirlos. Y luego Jonás se enoja de nuevo porque la calabacera se secó, porque Dios la quitó. Incluso nuevamente dice que quería morirse, pero no le importaba para nada que Dios no destruyera a los ninivitas. Al contrario, quería que los destruyera. Y es cuando Dios le hace esta reflexión. ¿Te enojas tú tanto por esa calabacera que ni la hiciste nacer, ni la hiciste crecer, ni la regaste, ni la abonaste, ni la cuidaste? Yo le di todo y luego yo mismo la destruí. Y te enojas, pero no sientes nada por esas personas que yo creé, que yo diseñé, que yo amo y a las que he perdonado. Dios estaba tratando de sacar a Jonás de su egoísmo. Yo no sé si le pase también a usted, pero de pronto lo que provoca un eclipse de Dios ante los ojos de las personas que nos conocen es lo egoístas que somos. Toda la vida gira sobre nosotros. Si estamos bien, glorificamos a Dios ante los ojos de los demás. Si nos empieza a ir mal, nos enojamos con Dios ante los ojos de los demás. Si todo está bien, vamos a la iglesia, cantamos y participamos. Pero si algo sale mal, nos enojamos, dejamos de ir, dejamos de diezmar. Y empezamos a hacer que la gente empiece a ver personas que, igual que ellas, se decepcionan de Dios. Pero ellos dicen que abiertamente no quieren nada con Dios. Pero cuando ven a alguien que se llama cristiano también enojarse con Dios, castigar a Dios, entonces la imagen que ellos tienen de Dios se hace todavía menor ante sus ojos. Porque nosotros estamos provocando un eclipse de Dios con nuestro egoísmo. Jonás estaba inflamado en su ego. Pregúntese qué es lo que provocó el enojo y la depresión de Jonás al grado de querer morirse. Que se sintió incómodo, que le dio el sol, que le calaba fuerte el sol, y eso es lo que lo deprimió. Perdió su sombra, perdió la frescura, perdió la protección y hasta se quería morir. Eso, amado hermano, amado hermana, es egoísmo. Si me va mal, me quiero morir. Qué tremendo cuando nosotros los seres humanos, que ya amamos a Dios, que ya entregamos nuestra vida a Jesús, solo estamos pensando en nosotros. Y todo gira sobre lo que a mí me pasa. Y con ello provocamos que las personas no quieran nada con nuestro Dios. Y eso estaba pasando con Jonás. Porque no me diga que no se da cuenta usted de que somos igual que él. Preocupados porque a nosotros no nos falte nada. Preocupados porque yo tenga la ropa necesaria. Preocupados porque yo pueda salir de vacaciones. Preocupados porque yo pueda tener aire acondicionado en mi casa. Preocupado porque a mí no me falte nada, pero tan despreocupado por lo que les falta a los demás e incluso anhelando que Dios los castigue por malos. Esa es una inflamación del ego tan grande, es el egoísmo. Estamos más preocupados por lo nuestro, por nuestra comodidad, por nuestro bienestar. Y no nos importa el mundo perdido, que sí tienen mucho que perder si ellos murieran sin Cristo. Eso es egoísmo.
Y es el egoísmo el que no nos permite compartirles el Evangelio. Y es el egoísmo el que no nos deja perdonar a los que nos ofenden. Y es el egoísmo el que nos hace comportarnos con ellos como jueces en lugar de comportarnos como mensajeros de la verdad del amor de Dios. Es el egoísmo el que nos impide invertir tiempo en nuestra relación con Dios. Es el egoísmo el que no nos deja ver las necesidades espirituales de los demás. Es el egoísmo el que no nos deja colaborar con Dios para atender otras necesidades y el que no nos deja compartirles a quienes sí necesitan el mensaje del Evangelio de Dios. Es el egoísmo, como Jonás. Nuestro egoísmo provoca un eclipse de Dios. Nos enojamos con Dios como Jonás. O nos deprimimos si no nos da lo que queremos. O nos deprimimos si nos enfermamos. Nos deprimimos si perdemos nuestro trabajo. Nos deprimimos si se nos cancelan nuestras vacaciones. Nos deprimimos si no podemos juntar el dinero para comprarnos ese nuevo carro. Y nos deprimimos tanto que nos enojamos con Dios o nos sentimos con Dios y luego castigamos a Dios y estamos exactamente como Jonás, contentos cuando nos bendice, pero enojados cuando nos desprotege. Y los que están ahí esperando la condenación porque no conocen a Jesús, a Jonás ya no le importaban, solo le importaba a él. Y este es el mayor eclipse de Dios que provocamos. Porque el egoísmo nos hace inflarnos a nosotros, crecer nosotros en nuestra mente. Y entonces crecemos tanto que ocultamos a Dios de los ojos de los demás. Qué tremendo cuando nuestra vida egoísta se convierte en el eclipse de Dios. Sin pensar en las personas que nos rodean, que necesitan un verdadero encuentro con el Señor, que están camino al infierno. A ellos, si no creen en Jesús, no se les van a acabar los problemas. No se les terminará el sufrimiento nunca. Y nosotros aquí preocupados por nosotros mismos. Con razón el apóstol Pablo nos dice que no estemos viendo solo nuestros intereses, sino que veamos por los de los demás. Con razón nos dice que los tengamos a los demás como los miremos como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los otros, especialmente los que están perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Dejemos ya el egoísmo, enfoquémonos en las personas que necesitan a Dios, que necesitan a Jesucristo. Enfoquémonos en los que no tienen esperanza, en los que realmente están perdidos, en los que realmente no tienen la bendición de Dios. Enfoquémonos en ellos y comencemos a expresarles el amor y el mensaje del Evangelio del amor de Dios. Hagámonos a un lado. Quítese de enfrente. Bájese del altar en el que usted se ha subido. Quítese del trono de su vida. Deje el egoísmo y dejemos de eclipsar a Dios ante los ojos de los demás. Y el desafío nos lo presenta Dios mismo, aquí en Jonás capítulo 4, versículos 10 y 11. Y dijo Dios: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Me pregunto, ¿seguiremos eclipsando a Dios y su gran amor ante los ojos de los demás? ¿Seguiremos siendo irresponsables con la misión que se nos encomendó cuando fuimos salvos y se nos dejó aquí en el planeta Tierra? ¿Seguiremos siendo apáticos, acostados, esperando que termine el mundo, esperando que Dios nos bendiga, pero sin preocuparnos por la gente que realmente está perdida? ¿Seguiremos siendo egoístas, solamente preocupados por nosotros, nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestros problemas? Y no comenzaremos a mirar a la gente que realmente está en un gran problema
sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en el mundo? Continuaremos siendo un eclipse de Dios. El Señor nos cuestiona. Nos enfocamos más en lo que nos preocupa, en lo que nosotros queremos, en nuestra propia necesidad. Pero no estamos interesados en lo que Él experimenta por la gente que nos rodea. Si es así, entonces estamos siendo el eclipse de Dios. ¿Cuál es el desafío? Hágase a un lado. Deje resplandecer a Dios a través de usted. No lo tape, no lo oculte, no distorsione su resplandor, no distorsione su imagen. Conviértase en un canal del amor de Dios, de la presencia de Dios, del perdón de Dios. Reflexione y haga cambios drásticos en su vida. Hágase a un lado. Quítese de enfrente. Quítese del altar. Niéguese a sí mismo. Y permitamos que el amor de Dios resplandezca y llegue a las vidas de las personas que nos rodean a nosotros. Vamos por ellos. Compartamos el Evangelio. Dejemos la apatía, dejemos el egoísmo, dejemos la irresponsabilidad y convirtámonos en mensajeros vivos del amor de Dios. Ese es el desafío. ¿Qué le parece? ¿O quiere usted seguir siendo el eclipse de Dios? Es su decisión. Padre Celestial, quiero agradecerte por esta oportunidad que tenemos de reconocer cómo estamos fallando como cristianos. Ayúdanos, Señor, a tener presente al mundo perdido que nos rodea. Ayúdanos a recordar que la razón por la que siendo salvos seguimos aquí es por ellos, para que podamos finalmente dejar nuestra irresponsabilidad, nuestra apatía y nuestro egoísmo y nos enfoquemos en ellos y podamos ser verdaderamente atalayas de tu mensaje, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted no se ha entregado a Jesucristo porque está viendo a otras personas cristianas que fallan o que reflejan diferente el amor de Dios o que no parecen verdaderos cristianos, si está deteniendo su decisión por alguno de ellos, ya no lo haga. Ya no lo haga. Enfóquese en Dios. Él le ama. Él dio a su Hijo a morir por usted. Él quiere darle vida y no condenación. Por eso quiere que usted le entregue su vida. Hágalo hoy. No espere más. Crea en Jesucristo y recíbalo como Señor y Salvador. Y comience a ser también un reflejo del amor de Dios para el mundo. Y mire que termina el capítulo con una pregunta que se queda sin respuesta. Así que si Dios nos concede la vida, quiero invitarle para que el próximo domingo concluyamos estas reflexiones en el libro de Jonás y pensando en esa última pregunta de nuestro Dios. Porque yo creo que Dios quiere tener un encuentro con usted y que escuche lo que Él le dice. Si Dios nos lo permite, encontrémonos la próxima semana. El Señor le bendiga.